La Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Poder y Participación en la Gestión del Agua en Costa Rica, del Dr. Felipe Alpiza Rodríguez. Esta actividad es organizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas, Unidades Académicas, que se complacen con su presencia. Saludamos también a los representantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa Estado de la Nación y la editorial Arlequín, quienes han apoyado la publicación del libro. En la mesa principal nos acompaña el autor, el doctor Felipe Alpiza Rodríguez y el doctor Alberto Cortés Ramos, quien comentará dicha publicación. El doctor Alberto Cortés Ramos es catedrático y profesor de las Escuelas de Ciencias Políticas y Geografía de la Universidad de Costa Rica y director del Centro de Investigación y Estudios Políticos. El doctor Cortés cuenta con un doctorado en el Departamento de Geografía de la Loughborough University en Inglaterra y además cuenta con una maestría en Estudios de Desarrollo con énfasis en Politics of Alternative Development del Instituto de Investigaciones de Estudios Sociales, La Haya en Holanda, y a partir de este momento le cedo la palabra. Muy buenas noches. Quisiera empezar agradeciendo a mi querido amigo y colega Felipe Alpiza por permitirme realizar la presentación de su libro El Poder, las Instituciones y la Participación Política en la Gestión del Agua en Costa Rica, 1821-2010, editado por la editorial Arlequín, Flaxo Costa Rica y el proyecto Estado de la Nación. Quisiera empezar señalando que Felipe es uno de los más talentosos y sólidos cientistas políticos, no solo de su generación, sino de nuestra comunidad de conocimientos. Es licenciado en Ciencias Políticas de esta universidad y obtuvo su doctorado en esa misma disciplina en la Universidad Complutense en España. Con este libro, producto de su investigación doctoral, Felipe demuestra su gran capacidad de investigación y de reflexión, su capacidad de desarrollar una argumentación compleja y su visión ética de la realidad. Desde mi punto de vista, este libro es parteaguas no solo para el estudio de la gestión del agua, sino también en términos de la estrategia metodológica para estudiar el Estado, su institucionalidad y su relación con la sociedad civil. En ese sentido, es un estudio politológico que propone utilizar la gestión del agua para analizar el ejercicio de poder de los principales sectores políticos en el país, su forma de intermediación de intereses y de participación política. Felipe no escogió solo un tema con el que tenía una afinidad personal, asunto fundamental si se quiere realizar una investigación de este alcance, sino también escogió un tema de gran relevancia nacional. La gestión del agua estuvo, está y estará en el centro del debate sobre el tipo de desarrollo y el tipo de democracia que nos queremos dar como sociedad. Este es parte del trasfondo por el que nos lleva Felipe a lo largo de su libro. El libro se estructura en dos partes. La primera, con 3 capítulos en los que se trata la institucionalidad y la gestión del agua en Costa Rica entre 1821 y 2010. El primer capítulo de esa parte trata sobre la gestión del agua y las transformaciones sociopolíticas en la historia de Costa Rica. En el capítulo segundo trata sobre las instituciones del agua en la época reciente, 1982-2010. Y en el capítulo 3 trata sobre los resultados de la gestión del agua en los últimos 10 años. Y en la segunda parte, orientada al análisis de la participación ciudadana y las contiendas políticas por el agua en Costa Rica, cuenta con el capítulo 4, la participación política en la gestión del agua en Costa Rica, y el capítulo 5, participación y contienda política por la reforma del marco legal de recursos hídricos. Y además tiene las conclusiones en las que no solo recoge la síntesis de los principales puntos desarrollados en los capítulos, sino también en las que profundiza la discusión sobre la democracia deliberativa y económica. De hecho, creo que en esa parte es un capítulo más de la tesis del libro y de la tesis que desarrolla a lo largo de ese
esa propuesta, como iremos discutiendo a lo largo de esta presentación. En relación a la primera parte, yo quisiera empezar señalando que es un trabajo que tiene ecos brauderianos, en tanto que para responder sus preguntas, sobre todo para explorar esa relación compleja entre poder y gestión del agua, el investigador lo hace desde una perspectiva de la larga duración, llevándonos al origen mismo del Estado. Es decir, el libro explora casi 200 años de esa relación. Y para eso Felipe hace una revisión de fuentes primarias y secundarias. Con ello logra construir una historia de la forma en que ese Estado... No está de acuerdo contigo, y eso que no he pasado todavía. Con ello Felipe logra construir una historia de la forma en que ese Estado incipiente empieza a ordenar el territorio. En ese proceso de estructuración territorial tiene un importante impacto los cambios tecnológicos en la producción. Por ejemplo, este libro analiza el impacto de la electrificación, que hasta el día de hoy es una de las actividades que tiene una mayor influencia y un mayor peso en el uso y la gestión del agua. También trata de la transformación económica del país, las implicaciones del desarrollo del café para el tema del agua, la gestión del agua, del tema de la salubridad, de la vigencia temprana del principio del que contamina paga y de las relaciones de poder. Nos relata en este texto quién accede al recurso hídrico, quién puede usufructuar del agua en sus distintos usos y quién no. Es decir, nos trata y nos relata las relaciones de poder a lo largo de la historia vistas por el prisma de la gestión del agua. Es por ello que la historia yo diría que, y hay un diálogo ahí con Michael Mann, esta es la historia del desarrollo, Felipe lo hace así, es la historia del desarrollo del poder infraestructural del Estado de la mano del acceso al agua potable, el tema hidráulico y luego la generación de electricidad, la concesión y nacionalización del recurso hídrico y eléctrico y su proceso de enraizamiento gradual y progresivo en todo el territorio nacional. En esa misma reconstrucción histórica, Felipe nos relata cómo algunos de nuestros discursos sobre el agua y la naturaleza tienen una carátula. En particular, me resulta sumamente provocador el señalamiento que hace sobre el conservacionismo, que tiene una larga historia en el país. Él tiene una cita de 1888, si no antes. El conservacionismo ha estado asociado con la protección del agua y tiene raíces profundas, como ya lo mencioné. El papel del campesinado y también de científicos como el francés Piquet, señalando la importancia del cuidado de los bosques para garantizar el agua de los ríos, es el momento de inicio de este discurso. Sin embargo, no es el único discurso que tiene larga data. También lo tiene el discurso que subordinaba el cuidado del agua y la lucha contra su contaminación al cálculo mercantil. Así, en el siglo XIX los cafetaleros ya argumentaban que ellos producían la riqueza del país y que su actividad era más importante que las denuncias de contaminación, debate que, mutatis mutandis, continúa hasta el día de hoy. Y ojo, el Estado no siempre cumplía su tarea de tutelar el agua, según lo establecido en la ley que a lo largo de la historia, también como lo relata Felipe, como lo explica Felipe, ha tendido a establecer que el agua para el consumo humano es prioritaria. Hemos cambiado poco. Al leer este texto de este libro de Felipe, uno llega a la conclusión de que esa contradicción entre el cuidado del agua para la vida y el deseo de utilizar el agua para la acumulación ha sido una contradicción que tiene mucho tiempo. El capítulo 2 profundiza los elementos de análisis identificados en el capítulo que acabo de señalar, analiza en distintos momentos importantes de nuestra historia el papel particular de la gestión del agua, partiendo de la premisa de que la misma refleja las relaciones de poder prevalecientes. Además, desde esa perspectiva de la larga duración, nos ofrece una periodización para entender el desarrollo de la institucionalidad que iría gestando el manejo del agua a lo largo de nuestra historia, de 1821 a 1870, en la construcción del Estado,
de 1800 a 1940 en la construcción del periodo liberal, de 1940 a 1982 con el Estado benefactor, y de 1982 a 2010 en el periodo actual que el autor denomina neoliberal. En este último periodo, y en particular de 1982 a 2010, Felipe hace una caracterización en términos de tipo de Estado y estilo de desarrollo, realizando una síntesis crítica que permite dar pie a una serie de tendencias que se analizan a la luz de la gestión del agua en ese tiempo. Estudia con amplio detalle la institucionalidad del agua a partir del análisis de su marco legal e institucional, lo que podríamos denominar la gobernanza del agua, o mejor la falta de gobernanza del agua, describiendo de manera exhaustiva la gran dispersión institucional y normativa desarrollada en los años 90, incluyendo la aprobación de una gran cantidad de decretos que se superponen entre sí. Aparte de la dispersión institucional y legal, Felipe señala otra tendencia, el de la mercantilización de algunas instituciones relacionadas con la gestión del agua o la creación de nuevas entidades que respondían a esta lógica. Así, en 1996 ocurrieron varios cambios institucionales importantes en esa dirección. Por ejemplo, la aprobación de la ley forestal que crea la Oficina Nacional Forestal y en materia específica de agua, que definió las áreas de recarga acuífera como aquellas donde ocurre infiltración en los acuíferos y causas de los ríos. Y también se crea la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, por medio de la ley número 7593. El autor señala que con esta ley se consolidó una nueva lógica en la concepción del Estado. Se abandona la planificación productiva, la fijación tarifaria como política pública y la intervención directa en los mercados de bienes y servicios básicos, pasando a un nuevo modelo de Estado regulador de esos servicios y con injerencia indirecta. Nos indica Felipe sobre la terminología de esta ley, que habla de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de servicios públicos, de manera que se procure el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de servicios públicos. Ese tipo de lenguaje, señala Felipe, es consecuente con las nuevas concepciones del Estado y de la gestión pública que intentan imitar la lógica de la empresa privada. Por lo que, en vez de ciudadanos o habitantes de la nación, se utilizan palabras como usuario y cliente que pertenecen a los discursos relacionados con el mercado. La ley pretende equilibrar también criterios de equidad con principios de mercado, por ejemplo, al definir el servicio al costo como aquella fijación tarifaria que cubre el costo de prestar el servicio con una retribución competitiva para lograr el desarrollo adecuado de la actividad. Esto coincide con lo que sucedía en otros sectores, en otras áreas del sector público en términos de reforma del Estado. El mismo tipo de transformación que Felipe caracteriza en este caso para el sector público que gestiona el agua. El análisis de la ley parece resaltar la tensión entre permanencia de criterios de justicia social propios del modelo del Estado de Bienestar con las nuevas variables del modelo de apertura y regulación, la ley de ARECEP. Ahí hay una tensión entre el viejo modelo de gestión de lo público, de gestión del agua, inspirada en el Estado benefactor, y el nuevo modelo orientado con una lógica mercantil. Al final del día, uno de los resultados de esta combinación entre dispersión y mercantilización es que la tutela efectiva de la gestión y protección del agua en sus distintas dimensiones no es efectiva o no se intenta. Una observación importante de este capítulo es que la institucionalidad ambiental del país es relativamente reciente y fue creada en una época en la que numerosas voces clamaban por una reducción del Estado. Ahí hay una marca que señala en el libro, de las características que tenía esta nueva institucionalidad. Nace en una década de ajustes estructurales y reforma del Estado propio de ese periodo. Por ello es posible identificar medidas estatistas como la declaración de las aguas como de dominio público y al mismo tiempo someter los servicios públicos como el agua a la regulación mercantilista de la ARECEP. A pesar de estas aparentes contradicciones, es posible afirmar que en el país se ha sentado como discurso mayoritario un ambientalismo neoliberal con tendencias de participación ciudadana, con utilización de instrumentos de mercado para regular el medio ambiente, que Felipe señala como
de capitalización de la naturaleza. En el capítulo tercero, el libro describe la situación del agua potable y saneamiento de los distintos niveles en Costa Rica en los últimos 10 años, así como el estado de recurso hídrico en términos de su protección. Me interesa destacar algunos de los hallazgos de Felipe en este balance que realiza. Primero, la situación de la cobertura de agua potable del país nos dice es muy positiva y ha mejorado sustancialmente en las últimas 2 décadas. Por ejemplo, en 1991, 1 de cada 2 costarricenses tomaba agua no potable, mientras que en el año 2010 la cobertura de agua de calidad fue de casi el 90%, la más alta de América Latina. La cobertura de agua potable, sin embargo, y esto me parece también un elemento muy importante del análisis que hace Felipe, la cobertura de agua potable, sin embargo, no es homogénea en todo el país. La geografía hace diferencia. Contrastando en detalle, obviamente no me voy a extender, pero contrastando en detalle la situación de San José, donde un 96.7% de su población tiene agua potable, y Limón, con la cobertura más baja del país, con un 86.4%, y la provincia de Alajuela, donde la cobertura es de un 87.2%. Es decir, en Limón, poco más de 285.000 personas no tienen acceso a agua potable, y en el caso de Alajuela, poco más, casi 113.000 personas no tienen acceso a agua potable. También hay importantes disparidades en el acceso al agua en zonas urbanas y rurales, así como la ausencia de una política específica que atienda a los grupos más vulnerables, entre ellos los grupos indígenas, los migrantes y las personas que viven en situación de pobreza extrema. Además, la clase también pesa, nos dice en el libro, nos dice Felipe en este libro. La tenencia de tanques de agua se relaciona con una previsión frente a eventuales desabastecimientos de agua, lo que se llama confiabilidad, o problemas de presión, continuidad, y el cuadro que nos presenta Felipe demuestra que los segmentos de clase alta y los medianos empresarios y expertos poseen este tipo de activos a pesar de que usualmente viven en lugares donde el servicio es mejor. Tienen capacidad de prever, pero tienen el acceso a la infraestructura estatal. Por el contrario, las familias que enfrentan más problemas en el servicio de agua potable, en el acceso al servicio de agua potable, suelen ser aquellas que viven en lugares periféricos asociados con una clase social más baja. En el tema del saneamiento, es decir, hay un tema de clase también, un tema del acceso al agua potable y a la infraestructura que garantiza el agua potable. En el tema del saneamiento, la situación no es tan positiva como en el acceso al agua potable. Por ejemplo, la cobertura de alcantarillado en el país ha disminuido en los últimos 10 años y en el 2010 apenas alcanzó un 24.1%. Por el contrario, la utilización del tanque séptico ha ido aumentando y para el último año registró un 72.3% de cobertura, con riesgos como el de contaminación del agua, ¿no? El alcantarillado en Costa Rica está presente sobre todo en las 4 ciudades de mayor tamaño del Valle Central y algunas otras ciudades de mediano tamaño del país, sobre todo en la región central y en el Pacífico Central. Los tanques sépticos se utilizan aún más en regiones periféricas como la región Brunca y la Botar Norte, zona que tiene, por cierto, los índices de desarrollo más bajos de todo el país. Esto quiere decir que la escasa inversión pública en infraestructura de saneamiento se concentra en las ciudades más ricas del país, dejando sin infraestructura sanitaria a las regiones más pobres. El centralismo castiga a la periferia en esta área. Felipe nos llama la atención indicando que cuando en una zona rural o urbana no existe alcantarillado, el costo de construir la solución de saneamiento en la práctica recae sobre el presupuesto familiar. Cuando se trata de las viviendas de familias con menores ingresos, ese mismo costo puede representar una proporción importante de ese presupuesto. Por eso es posible argumentar que Costa Rica sigue una política de saneamiento regresiva o injusta en términos económicos, pues termina favoreciendo a los sectores económicos más fuertes y perjudica a los sectores económicos más pobres. Es decir, esa partida dentro del presupuesto de la familia de altos ingresos no es significativa. En una familia de bajos ingresos, por supuesto que no es. El panorama respecto del alcantarillado es igualmente desalentador. En el 2010 señala el libro únicamente el 3.6% de las aguas servidas por medio de alcantarillado, 24.5% del total nacional, eran tratadas adecuadamente.
El resto, 94.4%, va directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. En lo que respecta a la gestión del recurso hídrico, a pesar de la existencia de una institucionalidad sólida, los importantes logros en materia ambiental y la riqueza hídrica y biológica del país, las aguas de Costa Rica, tanto las superficiales como las subterráneas, se encuentran altamente contaminadas y sobreexplotadas. La situación se vuelve cada vez más crítica, como señala el autor, por la elasticidad que permite la abundancia de recursos deriva de una especie de conformismo y pasividad institucional. Esta sobreexplotación y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas de Costa Rica es producto de factores complejos, entre los cuales destaca el mal manejo de los desechos y las aguas residuales, tanto de parte de la ciudadanía como de parte de las empresas privadas e instituciones públicas. Asimismo, el modelo económico del país es altamente depredador del medio ambiente, al punto de que los frágiles logros en términos de desarrollo ignoran muy a menudo el factor ambiental. Y nos señala el libro de manera contundente que en Costa Rica el bienestar económico de corto plazo está por encima de la protección de la naturaleza. Esa es una tendencia presente en el análisis de la larga duración que hace Felipe. En efecto, aunque el Estado cuenta con distintas herramientas legales e institucionales para proteger el medio ambiente, el recurso hídrico es común que los gobiernos de turno sean omisos o permisivos a la hora de ejercer dichos controles, ya sea por una falta de voluntad política o por presiones de los actores económicos. En suma, las relaciones de poder en Costa Rica producen un esquema de desprotección del recurso hídrico y con ello ponen en riesgo la disponibilidad futura del agua necesaria para las actividades productivas y, por supuesto, y sobre todo para la reproducción de la vida humana. Así, el tipo de ejercicio del poder, nos señala el autor, supone un esquema de dominación no solo intrageneracional, entre quienes compartimos la misma generación, sino también un esquema de dominación intergeneracional, pues priva de esta manera a las generaciones futuras de las satisfacciones y necesidades del acceso al agua. Es decir, en el campo del balance que hace Felipe de la política y de la gestión del recurso hídrico, tenemos algunas luces y muchas sombras. En la segunda parte del libro, Felipe profundiza en la participación ciudadana y en el análisis de las contiendas por el agua ocurridas en el país en la década del 2000 al 2010. Para ello, el capítulo cuarto trata las formas de participación políticas existentes en Costa Rica relacionadas con el recurso hídrico en ese mismo periodo, identificando básicamente 4 formas distintas de participación política en la gestión del agua, clasificadas en función del objeto de acción política. Participación para la producción del agua potable y saneamiento, participación para la protección del recurso hídrico, participación y contienda política como respuesta a los agravios en la gestión del agua y participación y contienda política para la reforma del marco legal de la gestión del agua. El libro destaca que la participación política para la gestión del agua potable, el saneamiento y la protección del recurso fue identificada y analizada a partir de entrevistas con informantes clave y el trabajo de campo fue realizado en distintas zonas del país. Felipe escogió como caso Las Ahogadas y 3 experiencias ciudadanas que son generales: Cudeviol, Acecusar y la Reserva Natural de Monteal. La Reserva Natural Monteal. La participación política y su relación con las contiendas políticas por el agua fue indagada por medio de la construcción de una base de datos que incluyó todos los conflictos registrados en los medios de comunicación entre 2000 y 2010. Esta base de datos es la del proyecto Estado de la Nación y el Instituto de Investigaciones Sociales. El análisis que realizó el autor permitió identificar tendencias y características de la conflictividad social por el recurso hídrico y con base en ello proponer explicaciones para su adecuada comprensión. El análisis de las 3 formas de participación política en la gestión del agua evidenció la enorme capacidad movilizadora que tiene y su potencial para la construcción de ciudadanía Felipe demuestra una gran capacidad para aprovechar la base de datos de acciones colectivas, filtrándolo de manera tal que logró registrar 134 eventos de contienda política relacionados con el recurso hídrico entre 2000 y 2010.
Si bien nos permite hacer una genealogía de cómo el Estado ha atendido la gestión del recurso hídrico en sus distintas funciones, también permite analizar cómo la sociedad civil, con un importante repertorio de recursos y estrategias, ha jugado un papel clave en la gestión de este recurso y en la definición del papel del Estado mismo. Los datos encontrados por Felipe cuestionan el supuesto de que las contiendas y la participación política se plantean como demandas por la inclusión en los beneficios del Estado. Las protestas se pueden dividir en dos grandes grupos, las que se analizan en el libro. Los que protestan por acceder a servicios y o mejorar su calidad, y los que pretenden proteger el recurso y son más reactivos a las crecientes tensiones entre el modelo productivo extractivo e intensivo de recursos naturales. En este punto, el libro responde a las preguntas descriptivas: cuándo, dónde, cómo y quién protesta, pero también intenta ir más allá, respondiendo a la pregunta: ¿por qué protesta? A partir de la caracterización del agua como disparador de participación en tanto necesidad humana básica y ligada a la vida cotidiana, intenta caracterizar las dimensiones de la protesta, las contiendas políticas en torno a la protección del recurso, el servicio de agua potable y el saneamiento. ¿Cuánto tiene que ver el estilo de desarrollo y el modelo de Estado con estas protestas? La investigación propone una causalidad basada básicamente en dos puntos. Primero, una parte importante de las contiendas se debe a las tensiones que produce el modelo productivo extractivo e intensivo en recursos naturales y los conflictos derivados del mismo por usos competitivos. Por ejemplo, uso productivo versus consumo humano del recurso hídrico. Segundo, otra parte de las contiendas por el agua se explica por las demandas ciudadanas por la inclusión de sus comunidades en los servicios e infraestructuras públicas relacionadas con el agua potable y el saneamiento. En el capítulo 5 se concentró en el caso que el autor consideró de mayor relevancia: la participación y contienda política por la reforma del marco legal del recurso hídrico, identificando los principales acontecimientos de ese proceso y proponiendo una periodización precisa. También se identificaron los principales actores involucrados, sus principales demandas, que fueron evaluadas según su incidencia política. Para ello, Felipe utilizó el modelo del ciclo de las demandas políticas y la actividad del poder, teniendo una periodización 5 momentos que analiza 1996, 2002, primer ciclo, necesidad de la reforma e integración de los proyectos de ley; segundo ciclo, proceso de consulta y búsqueda de consenso del 2002 al 2003; tercer ciclo, entre la división institucional y el disenso social, 2003-2004; el cuarto ciclo, la aprobación del proyecto de ley de la Comisión de Ambiente, 2004-2005; y el quinto ciclo, lo que el autor denomina la lenta agonía del proyecto de ley 14.585, que se desarrolla entre 2005 y 2010. El fracaso en la aprobación de una ley, nos dice el autor, que proponía un marco legal para el recurso hídrico, y el desenlace que tuvo, evidencia las debilidades de nuestro proceso democrático. A pesar de las consultas y de haber pasado por las instancias correspondientes, los grupos poderosos, el Poder Ejecutivo de la Presidencia, Arias Sánchez, el PLN y el Movimiento Libertario, lograron detener la discusión y además sacarlo de la corriente legislativa. En esta nueva coyuntura, este tema me parece que queda planteado como un desafío, y eso le da una gran vigencia a este libro. Ahora, no podría dejar de pensar el aporte que hace Felipe con este libro de la perspectiva de la comunidad de conocimiento a la que él pertenece. Desde ese punto de vista, creo que este libro, y sobre todo la investigación que desarrolla Felipe en general, puede alimentar al menos 4 abordajes en el futuro. Primero, la de la explicación del desarrollo del Estado a partir de la propuesta de abordaje que él desarrolla y que pueda dialogar con otras perspectivas teóricas, como por ejemplo la de Michael Mann sobre el poder infraestructural del Estado. La historia del agua en Costa Rica, tal y como la registra y sistematiza Felipe, es la historia de la construcción del Estado en Costa Rica en varios sentidos: su institucionalidad, su marco jurídico-político, su relación con la sociedad civil y también su enraizamiento o penetración en el territorio nacional. Afortunadamente, ya Felipe está trabajando en esta dirección y estoy seguro que nos dará futuras publicaciones en esta línea. La segunda línea que puede alimentar este libro hacia el futuro es
más propio de la geografía política, no tanto de la ciencia política, y se podría denominar las territorialidades del agua en Costa Rica. Esta línea debería apuntar a estudiar la forma en que las disputas sobre y la gestión de este recurso básico para la vida organiza el territorio y también cómo estas territorialidades del agua generan nuevas disputas y conflictos. Deberíamos tener un atlas de la gestión territorial en esa dirección, y eso podría desarrollarse en diálogo con la geografía política. Una tercera línea que podría y debería desarrollarse es alrededor de lo que Felipe denomina los discursos, y que yo asocio con la construcción de imaginarios colectivos que orientan las prácticas socioterritoriales de los distintos sectores que intentan hacer prevalecer sus visiones del mundo sobre el acceso, uso y control de este vital recurso. Ahí entra la comunicación, entra la psicología, entra la misma ciencia política. Finalmente, y no por ello menos importante, el debate sobre el carácter de nuestra democracia y la forma en que organizamos la participación para decidir sobre el acceso, control y gestión de este recurso fundamental que es necesario para la reproducción de la vida en general y también lo es para que sea posible los procesos de acumulación. En esa línea, Felipe nos hace una propuesta normativa fuerte. Él nos plantea la necesidad de avanzar hacia una democracia ecológica. Esta perspectiva plantea como premisa considerar la satisfacción de las necesidades que son indispensables para la vida como criterio de análisis de la democracia en dos sentidos. Primero, desde los procedimientos, considerando la situación económica de las personas que no pueden participar en la deliberación por la insatisfacción de sus necesidades. Desde este abordaje, los resultados de la democracia representativa y o deliberativa, y yo también agrego participativa, deberían permitir una vida digna, buscando contribuir a la satisfacción de las necesidades humanas básicas de los habitantes de su territorio y por tanto, nos dice el autor, evitar la dominación. Estos criterios permitirían comprender si se está construyendo una sociedad democrática entre quienes son parte de una misma generación. Pero segundo, esta concepción democrática ecológica también plantea el desafío de considerar no solo quienes están presentes, sino también a quienes no han nacido. Y en línea con el señalamiento de dice tener capacidad de incorporar en la deliberación las necesidades de reproducción del mundo no humano. Esta es la tesis normativa del libro y sin duda la investigación de esta conceptualización democrática permitiría analizar, por ejemplo, la operativización del artículo 50 de nuestra Constitución Política, nuestro diseño institucional y nuestra gobernanza, así como la brecha grande, muy grande, entre norma y ejecución, entre teoría y práctica. Como lo señala Felipe, el estudio detallado de la gestión del agua desde esta perspectiva evidencia que nuestro sistema político está lejos de tener una democracia ecológica y que falta mucho por hacer. Creo que en esto sería interesante además abrir un diálogo entre el concepto de democracia ecológica y el concepto del buen vivir que han venido impulsando los movimientos indígenas en países como Ecuador y Bolivia, en la que se incorporan los derechos de la naturaleza. Quiero entonces concluir felicitando a Felipe por la publicación de este libro y agradeciéndole además que haya tomado el impulso para hacerlo. Gracias por tu trabajo y decirles también a ustedes que este libro estoy seguro que va a marcar diferencia en nuestra comunidad epistemica y más allá. Muchas gracias. Escucharemos al doctor Felipe Arquiza Rodríguez, autor del libro Poder y Participación en la Gestión del Agua en Costa Rica. El doctor Arquiza es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó sus estudios de maestría. Su tesis doctoral, Democracia Ecológica, las instituciones, la participación política y las contiendas por el agua en Costa Rica, 1821-2010. Fue nominada al Premio Extraordinario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Completó su grado académico de licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, donde se desempeña desde el 2005 como docente e investigador en calidad de profesor invitado.
Es autor del libro La influencia del poder en la política comercial de Costa Rica y ha contribuido en otros 2 libros, Avatares del ordenamiento territorial en Costa Rica y Técnicas cualitativas de investigación. El doctor Alpizar ha trabajado diversas áreas en la ciencia política, como son los estudios sobre el poder, teoría política, metodología de la investigación, así como política ambiental y comercial, desarrollo local y el Estado de Costa Rica. Formó parte del equipo fundador del Centro de Estudios Políticos, CIEP-UCR, y ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales como la Fundación EVO, el Programa Estado de la Nación, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de Población de las Naciones Unidas y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias a los colegas universitarios, al público en general, a los amigos, a los defensores y defensoras del agua que están en esta sala también y que sin duda han sido buena parte de la inspiración para terminar este libro. En realidad traía un discurso relativamente largo preparado, pero que creo que Alberto me ha dejado un discurso. Porque no quisiera... Eso le pasa por mandarme el discurso. No quisiera repetir el contenido de los capítulos, quisiera hacer más una reflexión general sobre el libro. Sí quisiera, antes de hacerlo, pues no puedo dejar de pensar en la memoria de nuestro querido Carlos Ojo, destacado intelectual que partió el viernes de la semana pasada, porque Carlos tuvo un rol muy importante en esta investigación. Al inicio, debe haber sido como en el 2010, a la mitad de la investigación, Carlos me invitó a su casa a tomarme un café. Hablamos, no sé, será unas 3 horas sobre metodología, sobre teoría, sobre muchas cosas. Y sin duda esa orientación de Carlos fue muy importante para aclararse uno en los procesos iniciales de investigación, que uno tiene como muchas dudas, y sobre todo creo que es un excelente ejemplo de la persona que fue Carlos Ojo, una persona generosa, una persona entregada, con una enorme capacidad intelectual que sin duda lamentamos su partida tan prematura. Bueno, como les comentó Alberto, este libro es producto de mi tesis doctoral que realicé en la Universidad Complutense de Madrid con el apoyo de la Universidad de Costa Rica. Así que aprovecho esta oportunidad también para agradecer a la Universidad de Costa Rica por el apoyo que me brindó. También, antes de que se me olvide, quisiera destacar el apoyo de Alex Jiménez y Marcelo Hernández de la editorial Arlequín, que hicieron posible que el libro finalmente esté aquí. Es que estábamos esperando el libro porque estaba en imprenta todavía. No lo muevas mucho porque se puede caer. También agradecerle especialmente a María Pérez, que no nos pudo acompañar hoy, pero también a los colegas de Flaxo Costa Rica, que me apoyaron para la publicación de este libro, y por supuesto a Jorge Vargas Puyel, que está allá atrás, y al programa Estado de la Nación y sus funcionarios, que también fueron fundamentales para lograr publicar este libro. Tal vez está mal que yo lo diga, pero no es fácil publicar una tesis doctoral, porque normalmente uno termina cansado de la investigación y no quiere volver a tocar el texto, le cuesta volver a hacer una edición del texto, volver a él. Y en el libro yo traté de hacer lo mejor que pude una edición del texto, de manera que no fuera el mamotreto de casi 500 páginas que fue la tesis doctoral, sino algo un poco más decente que 340 páginas, ¿no? Es un ahorro significativo de papel. Nada más para no hacerlo muy largo, de manera que mi hijo Martín, que está allá atrás, no se despierte y ustedes no se duerman. Quisiera traer a colación unas palabras de mi amigo Alex sobre Constantino Láscaris. Abro comillas, dice Alex sobre la vida de Constantino Láscaris: pescar le parecía un arte y no una ciencia.
La prueba es que hay un placer inconmensurable en fracasar a cada paso, algo inimaginable para una ciencia. Pero es un arte investigativo, porque vive de examinar los vestigios o huellas de una presa que no siempre puede ser vista, y es un oficio que se basa en la suposición de que allí donde no veo nada puede haber algo, quiero comillas. Tal vez alguno se preguntará por qué hablar de Láscaris y de su pasión por la pesca. Bueno, porque creo que toda investigación en el fondo es como ir a pescar. Sabemos que debajo del agua hay algo, debajo de la realidad política costarricense había algo que nos interesaba indagar, pero al inicio de la investigación en realidad no sabemos dónde está y no tenemos tan claro, la verdad, cómo hacer para pescar ese objeto de estudio. Precisamente quisiera decirles que el libro no es sobre el agua. En realidad el libro utiliza el agua como un campo de estudio de las relaciones del poder. Entonces, lógicamente que en el libro hay muchísimas referencias, ya Alberto lo dijo con detalle sobre los resultados del país en agua potable, saneamiento, las luchas políticas, la participación ciudadana en torno al agua y ese proceso tan, ¿cómo no calificarlo?, lamentable de intentos por reformar el marco normativo del agua. Tenemos ya, yo cubrí el periodo de 1996 al 2010, estamos casi en 2015 y la ley todavía no ha sido aprobada, e incluso hay, debo decirlo, hay muchas dudas de si es la mejor ley que podríamos tener o no, porque en aras de hacerla potable, para no usar la palabra, la ley fue cambiada de manera que hay, digamos, ciertos temores de que no sea instrumento suficiente para cambiar la gestión del agua que tenemos en el país. Entonces les decía, el libro trata sobre las relaciones del poder y en general de cómo lo que el libro trata de hacer es tratar de calificar si la gestión del agua es democrática o no, y para eso lo que hacemos es ver cuáles son las relaciones de poder que existen en la gestión del agua, y partimos de que si existe dominación, es decir, un ejercicio del poder que le impide al otro vivir de una vida de una manera digna, entonces ese ejercicio de dominación impide tener un nivel de democracia ecológica. Ya Alberto nos ayudó a definir lo que entendíamos por una democracia ecológica. Esto es una democracia que delibera, en la cual todas las personas participan de forma reflexiva, autónoma, que las personas se encuentran libres de impedimentos materiales, económicos o expresivos, y que además toma en cuenta algo muy importante, y ahí el concepto de democracia ecológica lógicamente se interseca con el concepto de desarrollo sostenible, porque supone tomar en cuenta las demandas de los ciudadanos que no han nacido todavía. ¿Cómo hacerlo? Eso es uno de los grandes retos de la teoría democrática, porque no basta con que todos nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, y vayamos a votar, porque puede ser que el resultado de eso sea fatal en términos ambientales. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta las preferencias de las personas que no han nacido y cómo ser sensible a las necesidades ambientales también? Lógicamente, bueno, no sé si lógicamente o lamentablemente encontramos en el libro que la gestión del agua en Costa Rica no es una gestión democrática, que faltan muchísimas cosas todavía por hacer, que faltan muchísimas cosas por mejorar. Yo creo, y en esto soy poco optimista, que una nueva ley no necesariamente va a cambiar la gestión del agua, porque el problema es más político, de sinergias institucionales, de coordinación institucional, y muchas veces de simplemente de un ejercicio de la autoridad pública para hacer cumplir la ley. Y esa es una de las cosas que yo encuentro en mi investigación, que muchas veces el problema no es que falten normas o articulado en diferentes leyes que protejan el recurso hídrico, sino que las instituciones no tienen la fuerza o la voluntad para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, las zonas de protección en las cuencas, todos sabemos que hay un margen, dependiendo, pero pueden ser en general 15 o 50 metros, dependiendo del tipo de cuenca, y eso no se cumple, y esa norma ya existe. Entonces, no hay garantía de que una nueva ley vaya a mejorarnos la gestión del agua. Entonces, necesitamos un mayor compromiso político de las autoridades para hacer cumplir la norma. Finalmente, quisiera decir que la principal aspiración mía es que este libro se convierta
en un instrumento para la docencia, porque hay diferentes programas de maestría, carreras en la Universidad Técnica Nacional, en la UNA, en la misma Universidad de Costa Rica, que tienen como su tema, el tema del recurso hídrico y el tema ambiental en general. También quisiera, como mencionó Alberto, decir un par de líneas de investigación que me parece que se pueden derivar de este libro, como son lógicamente los estudios sobre los conflictos en torno al agua. Ya tenemos un proyecto patrocinado por la Universidad de Costa Rica para continuar en el estudio de los conflictos por el agua hasta el 2015. También tenemos pendiente estudiar el tema de cómo hacen las municipalidades para brindar agua potable y saneamiento a sus ciudadanos, cómo funcionan los acueductos comunales en torno a la gestión del agua, ese es otro tema. Pero también en temas, digamos que más tradicionalmente relacionados con la ciencia política, es importante ver cómo se ha configurado el Estado, y el otro tema, por supuesto, es seguir trabajando en el estudio de la democracia y esa noción incipiente que estamos construyendo apenas de una democracia ecológica. Y sobre todo, mi interés es que el libro contribuya con el debate político sobre los cambios que el país requiere para mejorar la gestión del agua y que esa gestión del agua sea democrática. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alpiza y con su intervención damos por presentado el libro Poder y Participación en la Gestión del Agua en Costa Rica, que lo pueden adquirir en esta zona. Les agradecemos a todas y todos ustedes por acompañarnos y les invitamos a compartir un día con nosotros. Gracias, buenas noches.